Iniciamos. Muy buenos días, amigos de todo el mundo. Hoy tenemos un invitado de lujo, mi estimado y buen amigo Tito Figueroa. Él es una persona súper inquieta que ha ido más allá de lo que cualquier, ahora sí que inquieto pueda tener en temas de inmunología, en temas de sanación espontánea y demás. Pero antes de entrar en materia, mi estimado Tito, bienvenido y quiero que te autopresentes para toda la audiencia que va a escuchar este video. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchísimo gusto una vez más estar compartiendo contigo y por supuesto con tu audiencia, a la cual halago mucho porque sé que es una audiencia despierta, una audiencia inquieta, con un pensamiento trascendente, capaz de contrastar información oficial y tratar de ver perspectivas que estén más allá, ¿no? Y eso de cualquier manera me define a mí también, porque soy igual a ustedes, ¿no? Querida audiencia que está compartiendo con nosotros. Una persona sumamente inquieta, con sus errores, con sus ensayos, con sus aciertos, pero que en esta etapa de mi vida me siento sumamente alineado con mi propósito. Después de muchos embates, muchas circunstancias, muchos desafíos, creo que esos mismos desafíos me llevaron a esta senda en donde estoy, ¿no? Y tiene que ver precisamente con lo que mencionaba Alejandro, el tema de las remisiones espontáneas, ¿no? Estas sanaciones que pueden suceder espontáneamente en el organismo a partir de los propios mecanismos biológicos que potencialmente en algún momento determinado y por ciertas circunstancias se pueden como recomponer. Y como he tenido algunas experiencias a lo largo de mi vida con remisiones espontáneas, más todo lo que yo he estado investigando, pues digamos que hoy en día tengo mucha información que puede servir a personas que estén pasando por desafíos de salud, enfermedades crónicas, degenerativas, autoinmunes, cáncer, etcétera, etcétera. Así es, Tito. Pues mira, yo creo que hay una parte importante de la investigación que estás haciendo y sobre todo la aplicación ya con testimonios muy importantes. Quiero que nos hables un poquito qué es la coeficiencia inmunológica. Tú hablas de ese coeficiente inmunológico, hablas de estos temas. ¿Y qué nos puedes compartir? ¿Cómo lo definirías para una persona que apenas te escucha esta vez y que de repente dice, ah, caray, ¿cómo que es coeficiencia inmunológica? A ver, defínelos un poquito. Sí, básicamente es una metodología que yo he ido creando con el tiempo, ¿no? Y es una metodología sinérgica porque de forma ecléctica va combinando ciertas disciplinas científicas, ciertas teorías, postulados, etcétera. Ahora, el término coeficiencia, que es un término no nada común, es un término que de cualquier manera yo he utilizado porque tiene un componente que a mí me parece muy interesante. Primero, cuando hablamos de coeficiencia, inmediatamente pensamos en coeficiente, ¿no? Esa forma de medir ese valor que puede medir, por ejemplo, nuestro nivel de inteligencia. Entonces lo relacionamos con eso. Pero también tiene que ver con eficiencia, con los pasos que tengas que hacer para conseguir un determinado resultado. Entonces hay una combinación entre coeficiente o inteligencia y la eficacia, ¿no? La eficiencia. En fin, cuando hablo de inmunitaria, por supuesto, me estoy dirigiendo a un sistema que sabemos es el sistema de defensas del cuerpo, que en todo caso vendría a ser como la inteligencia inmunitaria, pero no reviste solo el tema inmunitario porque el cuerpo, cuando es capaz de poner en marcha sus propios recursos de autosanación, no necesariamente involucra al sistema inmunitario, aunque es gran parte y está muy relacionado con este tema, pero hay otros mecanismos en el cuerpo donde este restablece un balance, restablece un equilibrio, empezando por la misma homeostasis, etcétera, que no de manera obligatoria está vinculado con la respuesta inmunitaria. Pero bueno, si lo resumimos, es una metodología que permite incrementar esa inteligencia y esa eficiencia que tenemos de incidir en nuestra respuesta de defensas, en nuestra respuesta inmunitaria, o la forma como podríamos estimular ciertos mecanismos de reparación en el cuerpo.
De acuerdo. Me gustaría que para también las personas vean que no nada más es un concepto teórico, esto que nos mencionas de la inmunología, porque yo creo que nos lo han puesto en la escuelita de una manera, todos los que nos hablaron en primaria, en secundaria, del tema de inmunología como algo casi, casi del sector médico y que dependiendo si te comes algo, te tomas algo tu cuerpo va a responder así, así, pero tú has ido más allá. ¿Podrías platicarnos de testimonios que puedan mostrar qué hay? Y a mí me gustaría, yo creo que si nos lo puedes platicar ahorita, pero también puedo correr un video que tú nos compartiste con estos testimonios. Entonces, si estás de acuerdo, corremos el video. Creo que mejor para entrar en calor. Sí. Compilación parte 1 de curaciones espontáneas después de poner en práctica protocolos del diplomado Coeficiencia Inmunológica. Esta es Nora Colmenares, es el testimonio más reciente para este momento en que estoy grabando este video. Nora presentó para este diciembre del 2022 un liposarcoma, que es una forma de cáncer extremadamente rara que surge de las células que recubren los órganos. Según sus propias palabras, ella de inmediato se puso en contacto conmigo, empezó a realizar los protocolos del diplomado con mucha intensidad, mucha dedicación, y vaya que lo hizo porque apenas unos días después, es decir, en el mes de enero del 2023, en los últimos exámenes no encontraron células malignas. Por otra parte, tenemos el caso de Diana Osorio. Diana presentaba 2 tumores a nivel de uno de sus ovarios. Ya tenían todo listo para efectos de la intervención quirúrgica. Diana decide anticiparse y poner en marcha los protocolos, aunque ella misma me confesó en su momento que al principio no tenía mucha fe, pero incluso sin fe los hizo. Y un tiempo después, antes de hacerse la intervención quirúrgica, resulta que no consiguen nada. Literalmente las 2 masas desaparecieron, como por arte de magia. En esta oportunidad te presento a Miriam Pirela. Ella aplicó el protocolo y funcionó con una carótida que estaba parcialmente obstruida en un 43% que le habían diagnosticado hacía 1 año y medio. Estuvo poco más de un mes haciendo los protocolos y finalmente el cardiólogo quedó sumamente sorprendido hasta el punto que le mandó a realizar de nuevo la prueba porque según el doctor, eso no era posible sin un cateterismo. Así que ella nos dio el testimonio también de la sanación de su carótida y además evitó una cirugía que siempre involucra un grado de riesgo importante. Por otra parte, en nuestro diplomado enseñamos a controlar el dolor por medio de una técnica que se conoce como psicoanalgesia volitiva. El doctor Ángel Escudero Juan fue el creador de esta técnica y yo me formé personalmente con él. Por acá tenemos algunos testimonios al respecto. Este es Jorge Lozada, un amigo desde hace muchos años. Él decidió estudiar el diplomado no porque estuviese enfermo, sino por cultura general y, por qué no, quizás más adelante facilitar estos protocolos a otras personas. Y resulta que le tocó extraerse una muela cordal, así que decidió poner en práctica la psicoanalgesia volitiva y se dejó extraer una muela sin anestesia química, sin 1 milímetro de anestesia química, sin dolor y en completo bienestar, para asombro del odontólogo que lo estaba atendiendo, que al principio se había negado, pero finalmente accedió. También tenemos a Silvia, a quien le practicaron una biopsia guiada en el músculo psoas. Es un músculo que está en la cavidad abdominal, en la parte anterior del muslo, y el doctor le había advertido que para llegar allí iba a sentir mucho dolor porque no pueden anestesiar hasta llegar a ese punto. Sin embargo, ella logró anestesiarse con la misma técnica, no sintió ningún tipo de dolor en todo el proceso. Adicionalmente, hubo unos cortes que fueron erráticos y afectaron a una vena, lo cual produjo una hemorragia, y ella inmediatamente puso en marcha un protocolo que está relacionado con la hemostasia y detuvo la hemorragia antes de que los médicos intervinieran. Y no quiero dejar de mencionar en esta primera parte a Isabel Carolina porque ella se realizó un eco mamario en donde encontraron una lesión de 2.9 centímetros y hasta el momento sin ningún tipo de procedimiento médico, sin ningún tipo de tratamiento oncológico y sin cirugía, ella ha logrado bajar la lesión a 1.8 centímetros. Y en estos días me comentaba que ya no siente prácticamente nada. Todo lo ha hecho dentro del mayor bienestar. Es importante señalar que a ninguna de estas personas se le ha pedido o se le ha recomendado que no utilicen los tratamientos médicos, para nada. Pero para fortuna de estas personas han podido sanarse antes de empezar los mismos.
Pues impresionante este video que acabamos de ver de Tito con las personas y los testimonios. De verdad, Tito, yo quedo impresionado de escucharte, de verte. Yo también, desde el punto científico, digo, caray, este hombre está haciendo algo de pruebas de campo. O sea, su forma es que hay evidencia, hay comprobación, hay todo esto. Entonces, ¿qué disciplinas conforman esta metodología? ¿Cómo lo puedes ver? ¿Qué hay en estas disciplinas? ¿En dónde lo encasillas? ¿Neurociencias o epigenética? ¿Cómo sería? Sí, todo está vinculado de una forma sinérgica y ecléctica, ¿no? Hay que partir del hecho siguiente, y tú comentabas un poco antes, ¿no? De colocar el videotestimonio. Y es que en la escuela, y así en la escuela de medicina, por décadas y décadas se consideraba al sistema inmunitario como un sistema autónomo, es decir, que no teníamos ningún tipo de incidencia o de influencia en su comportamiento. Pero eso cambió hace unas cuantas décadas atrás con estudios, por ejemplo, del doctor George Solomon, que es uno de los precursores de la psiconeuroinmunoendocrinología. Psiconeuroinmunoendocrinología es una disciplina científica perteneciente a la medicina que ha podido comprobar que nuestros pensamientos, por eso psico, nuestro sistema nervioso, por eso neuro, nuestro sistema neurológico, nuestro sistema nervioso, psiconeuroinmuno, nuestro sistema inmunológico, endocri, nuestro sistema endocrino, que es la parte bioquímica, fisiológica, etcétera, todo está interconectado. Y muchas de las comprobaciones que se han hecho a partir de la psiconeuroinmunoendocrinología es que somos capaces de influir en nuestra respuesta inmunitaria. Y esto es algo inédito en cuanto a la historia de la medicina, porque además, y esto es lo más importante, Alejandro, nos da poder, nos dota de poder, nos dota de una capacidad, de una facultad que sabiéndolo hacer podemos obtener grandes beneficios. Estos testimonios que acabamos de presenciar, que apenas es la primera parte de varios videotestimonios así, de hecho lo comentaremos en otro programa, pero estamos grabando en este momento un documental que se llama Remisiones Espontáneas, cuyos protagonistas son precisamente personas que han logrado remisiones espontáneas de enfermedades gracias a la metodología. Pues estas son personas que han logrado incidir, influir sobre su respuesta inmunitaria en la mayoría de los casos. Y por eso han conseguido que el cuerpo restablezca el orden. Ahora, aquí está la psiconeuroinmunoendocrinología, pero también está algo muy importante, la teoría genética de ondas del lenguaje. Nosotros hemos incorporado esta información que es tan prodigiosa y tan maravillosa, de lo cual muy poco se tiene en el mundo occidental, casi nadie sabe nada, de hecho, ni siquiera en inglés, hay que traducir del ruso porque hay una sola página por allí que habla en inglés, lo demás todo está en ruso. Entonces yo me he dado la tarea desde hace muchos años de investigar toda esta información y más o menos tratar de hacerla digerible o digestible para quienes no somos científicos, no somos médicos, pero que podemos valernos de lo que podría significar un recurso que podemos poner en marcha para una curación, para una sanación, etcétera, ¿no? Y bueno, así también la epigenética, que vendría a confirmar, a ratificar lo que decía la psiconeuroinmunoendocrinología, que somos capaces de influir en nuestra respuesta inmunitaria. Bueno, la epigenética nos dice que somos capaces de influir directamente en el ADN por vía epigenética y eso incluye la expresión genética. Es decir, que hay varias disciplinas que están contentivas en esta metodología que de una forma sencilla, de una forma clara, cualquier persona puede aprender mediante la metodología y estimular o poner en marcha mecanismos naturales de reparación, siempre y cuando se hagan las cosas bien y con las condiciones adecuadas. Ahí está. Ahí es muy importante lo que nos estás explicando porque hay algo muy bueno. Tocaste la teoría genética de ondas del lenguaje. Y esta teoría, como bien dices, no está difundida en los medios porque a algo o a alguien les convino
que no saliera. La epigenética se les salió de control y la gente ya la está escuchando en las redes sociales y un poco más en el Vox Populi, pero también la forma en cómo aplicar esta teoría, porque digamos, la gente la confundimos a veces, pero yo creo que con 2, 3 ejemplos de teoría genética de onda del lenguaje, voy a poner un ejemplo muy casero. Cuando la mamá le dice al niño, el niño se golpea en un lugarcito, viene la mamá, lo abraza, le soba el golpecito al niño y le da besito para que no se haga la pupa, el daño, lo que sea, le da un besito, le dice vas a estar bien y demás. Fíjense, yo creo que ahí ya la mamá ya hizo una onda al mover la mano, estimuló el torrente sanguíneo. Al niño ya le hizo saber protección, seguridad y demás, amor sobre todo. Y en ese momento el lenguaje de la mamá fue, va a estar bien, pórtate bien, ya no seas tan intrépido porque eso puede provocarte otro daño, etc. Entonces, la onda, cada vez que hablamos y nos tocamos aquí, estas cuerdas vocales hacen una frecuencia y eso va hasta nuestras células. Pero si la mamá le dice, maldito muchacho, eres un pendejo por esto, por lo otro, bla, 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 y aparte de que se cayó, le dio otra tunda, la probabilidad de que esa programación epigenética en el niño a la hora de ser adulto y a la hora de volver a ser padre, quiera repetir, quiera volver a hacer lo mismo que su madre le hizo, ya sea en una forma o en otro formato. Entonces, eso sería, digamos, una interpretación rápida. Pero yo sé que tú tienes más metodologías, más cosas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar esta teoría genética de ondas, no sé, para activar el agua o alguna otra cosa? A ver, platícanos un poquito más. Sí, bueno, un poco para darle más contexto a lo que estabas comentando. Si la madre, cuando el niño tiene ese golpe, ese padecimiento, la madre le habla con amor, etcétera, ya en el niño empieza a, a surgir como una respuesta fisiológica, una respuesta bioquímica. Estamos hablando de neurotransmisores como por ejemplo la serotonina, la oxitocina, la vasopresina, son neurotransmisores que están relacionados con el bienestar, ¿no? La oxitocina, la dopamina. Y esto promueve las endorfinas. Y cuando tenemos las endorfinas altas, sabemos que somos más resistentes al dolor. O sea, el dolor disminuye. De hecho, hay una técnica que yo enseño en esta metodología que se llama psicoanalgesia volitiva para poder eliminar o aliviar el dolor a voluntad, precisamente basándose en cómo incrementar de una forma importante las endorfinas en el cuerpo, ¿no? Porque además esto inhibe ciertos neurotransmisores y la información de dolor se queda bloqueada. Okay. En fin, no solamente esa madre transmitiendo amor a su hijo está logrando que ese dolor vaya cediendo, sino que adicionalmente esta respuesta biológica positiva va a incidir epigenéticamente, tal cual como tú lo decías, a modo de que el ADN empieza a expresar genes que van en armonía, que van en consonancia con ese lenguaje que está transmitiendo la mamá, como decías tú, con esa frecuencia y con esa longitud de onda que está recibiendo cada célula del bebé o del niño, pero además cada ADN. Porque resulta que, según la teoría genética de ondas del lenguaje de Petrovich-Garyaev, este se presenta o se comporta como una antena receptora y emisora, y que recibe frecuencia codificada a modo holográfico. Y eso, bueno, por múltiples comprobaciones durante muchísimos años en los distintos laboratorios donde han estado desarrollando esta teoría, en Rusia, con muchos genetistas, etcétera, etcétera. Son tantos los experimentos que son realmente abrumadores, la cantidad de aportes que esta teoría puede dar por su significancia y por todo lo que han podido experimentar. Pero una de las comprobaciones está relacionada con eso, como
ya lo nombré para no mencionarlo más, pero esta inteligencia primordial que tiene 3 letras es capaz de recibir, de tanto emitir información como recibir información, pero genéticamente codificada de forma holográfica. Y ese impacto va a lograr que este componente, esta inteligencia primordial, empiece a expresar genes que pongan en marcha, mediante ciertas proteínas, acciones reparadoras en el cuerpo. De tal manera que ese sencillo acto de amor que tú has mencionado, que has traído a colación, es un acto profundamente sanador. Ahora imagínate si la persona conociera la metodología adecuada para ubicarse en la frecuencia y el estado mental adecuado, donde esta inteligencia primordial es mucho más susceptible, donde su capacidad receptora es aún mayor, y si se conocieran los códigos del lenguaje que permitan que esta información sea aún mucho más contundente y más eficaz. Entonces, de todo esto habla Garyayev y que lo fue documentando durante muchísimos años. Tú tocaste un punto. ¿No? Sí, ahora lo vamos a conversar. Sí, tocaste un punto muy importante, la psicoanalgésico. O sea, ¿qué es un psicoanalgésico? Porque creo que en los últimos años todos queremos quitarnos un dolor X, Y o Z, y abres la alacena de cualquier casa y es una fábrica de medicinas y de 1000 cosas. Entonces, hace ratito fuera de cámara me decías que tú tenías ya hasta un método propio cuando vas viajando, etcétera. ¿Nos puedes compartir un poquito de esto? Sí, con respecto al dolor. Sí. Esto, en mi propia experiencia personal, viene desde el año 2013, cuando yo tuve el inmenso honor y el inmenso privilegio de formarme con el doctor Ángel Escudero Juan. Él es flebólogo. Este es un médico digno de un premio Nobel, Alejandro. Este doctor, desde el año 1972 hasta hace 3 o 4 años, estuvo realizando intervenciones quirúrgicas, así con bisturí en mano, manipulando, suturando, sin anestesia y lo más importante, sin dolor. Esto significa literalmente que miles de pacientes durante más de 45 años, casi 50 años, no sé cuánto tiempo fue exactamente, se dejaron operar en su quirófano sin anestesia química, pero sin experimentar dolor. En todos esos años hubo 0% de margen de error. Es decir, que nunca hubo alguien que sintiera dolor, tampoco hubo infecciones postoperatorias, porque además el mismo mecanismo que permite que la persona programe una psicoanalgesia a voluntad, ese mismo mecanismo fortalece muchísimo la respuesta inmunitaria. Entonces, es una cosa maravillosa. Yo estudié con el doctor Escudero en el año 2013, repito, y a mí me impactó mucho porque una aguja como de este tamaño, no así, así, yo me la introduje en el muslo, justo donde él me dijo, hazlo aquí. Y entonces yo introduje la aguja completa y después me dijo, dale vueltas. Y le di vueltas atravesándome toda la pierna. Sin dolor, sin molestia, al contrario, con una conexión profunda con la aguja. Claro, yo venía de un entrenamiento de un fin de semana en donde hicimos muchos experimentos. De hecho, unas damas que estaban embarazadas, que estaban a punto de dar a luz, también estaban allí. Había muchos anestesiólogos, muchos médicos anestesiólogos. Por lo general, estos cursos se llenaban de médicos, de personal sanitario, precisamente por lo interesante, de odontólogos. En esta promoción había varios odontólogos, etcétera, ¿no? E hicimos distintos experimentos. A partir de ahí yo aprendí la técnica psicoanalgesia volitiva, que significa anestesia psicológica a voluntad, y la he empleado durante toda mi vida, durante todos estos años, y también la enseño, cómo no hacerlo, dentro de la metodología coeficiencia inmunológica. Lo que decías tú es una realidad. Hoy en día, en cualquier casa, en el botiquín de primeros auxilios, hay cualquier cantidad de analgésicos. De hecho, es uno de los fármacos más vendidos en el mundo. Y hay que tomar en cuenta que esto
tiene un impacto sistémico. No voy a hablar mal porque un analgésico puede realmente resolver un problema. Sí, claro. Necesitas, por supuesto que tiene su bondad dentro del planteamiento, pero eso no quita que tengamos capacidades más que comprobadas con toda esta experiencia del doctor Escudero de más de 45 años y miles de pacientes, de activar nuestra propia analgesia a voluntad. Eso es algo que yo comprobé, que he enseñado además en mis talleres presenciales, que vamos a enseñar también en el taller que tú y yo vamos a impartir próximamente también, lo vamos a enseñar, porque es algo realmente necesario y que definitivamente no hay que tener ninguna condición especial, ni tener un talento único, ni nada. Si la persona sigue la metodología, lo consigue. Interesante, interesante. Sí, sí es importante también ya ir diciéndole a las personas que ahora en octubre tendremos este taller de 2 días. Hablaremos sobre estos temas de este coeficiente inmunológico y además estas psicoanalgésicos, cómo activarlos, cómo crearlos en una forma rápida. Como bien dices, a veces la pastilla de farmacia te ayuda, te resuelve, pues es una emergencia a veces. Pero si nosotros podemos ir preparando nuestro cuerpo desde esta teoría genética de la onda del lenguaje, aprovechar nuestro lenguaje, crear nuestro propio analgésico, ingerirlo y en ese momento empezar a tener una sanación, pues qué mejor. Háblanos un poquito de estos protocolos que veo que en tu curso, te das un curso además también recurrente. Tienes ahí varios protocolos. ¿Qué son estos protocolos? ¿En qué consisten? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Y cómo invitar a nuestra audiencia a que se pueda suscribir a tus cursos? O sea, en realidad, pues tú tienes una serie de diplomados y pues, cursos fuertes. Entonces, a ver, platícanos un poquito. Sí, con respecto a la forma en que podrían acceder al contacto conmigo, es muy sencillo. Yo te voy a compartir un enlace para que tú se lo colocas a la gente en el cajón de descripción, que la gente haga clic allí y eso les va a permitir comunicarse conmigo directamente, vía WhatsApp. ¿Okay? Y yo les voy a obsequiar, óigase bien, una versión gratuita de esta metodología coeficiencia inmunológica. Una versión pequeña, una versión, digamos, limitada, pero que es suficientemente completa como para que la persona pueda explorar el tema, pueda evaluarlo, si le resuena, si no le resuena, si le gusta, si no le gusta. Además que tiene información muy interesante. Es decir, que es un diplomado realmente muy completo de 16 módulos, donde hay 15 protocolos de sanación que ya te voy a comentar al respecto, pero si se contactan conmigo vía WhatsApp mediante este enlace, yo les regalo directamente una versión gratuita. Una versión, no el diplomado completo, una versión gratuita. Es importante aclararlo para que la gente luego, mira, pero tú dijiste que era gratis. Y bueno, la versión limitada, pero que es bien interesante, es fascinante y que sobre todo abre un compás de posibilidades infinitas, porque fíjate, yo te lo iba a comentar en el momento en que tú lo pronunciaste, no es solamente eliminar el dolor o no solamente poner en marcha un proceso que pueda ayudar a solucionar una patología, una enfermedad, es la transformación en la persona, Alejandro. Cuando alguien logra una hazaña, aunque es algo más natural de lo que se piensa, pero cuando alguien logra un hito en su vida, en este sentido su vida se transforma, porque ratifica esas enormes capacidades que siempre han estado en nuestro organismo, en nuestro ser y que simplemente desconocíamos. Así que el cambio de mentalidad, yo le llamo salto cuántico conciencial, porque es que accedes a una instancia superior de conciencia y es algo realmente fascinante, ¿no? Ese cambio en la persona. No es que te quitaste el dolor, es que ahora sabes que tienes la capacidad de anular el dolor a voluntad porque tienes un poder para eso. Eso es lo más importante. ¿Okay? Ahora, estos protocolos, la mayoría están basados en la teoría genética de ondas del lenguaje, entre otras disciplinas como epigenética, como psiconeuroinmunoendocrinología, como la noesiterapia, etcétera, etcétera. Son precisamente los pasos que las personas pueden seguir para ir estimulando la puesta en marcha de procesos reparadores
del cuerpo. Basándonos en estas premisas que hablábamos hace unos minutos atrás, en que somos capaces de influir en nuestra inteligencia primordial, para no nombrar las tres letras que terminan, empieza por A y termina en N. Ajá. Somos capaces de influir en esa inteligencia, es una inteligencia primordial. Sí, con la otra, ¿no? Con la D. Somos capaces de influir en esa inteligencia primordial, y a partir de influir en esa inteligencia primordial, la expresión genética puede poner en marcha mecanismos de restablecimiento de nuestra salud. Cuando me lo permitas, yo quisiera hacer como esa pequeña metáfora que te compartí hace unos días. ¿Sabes? Cuando somos cigoto, lo comento. Adelante, sí. Ok. Que a mí me gusta mucho llevar a la persona a este punto para que simplemente tenga un pequeño botón de muestra de la magnanimidad, de lo inconmensurable que puede ser esta inteligencia primordial que todos tenemos en esa letra que nos mostraba Alejandro, pero ahora con D en el centro, ¿no? Y para poder entenderlo bien, en un contexto interesante, sería lo siguiente. En el momento en que somos recién fecundados por papá y mamá, apenas somos una sola célula. Esa célula se llama cigoto. Pues esa célula tiene una inteligencia primordial, potencial, inmanente, subyacente. Y esa célula es capaz, gracias a esa inteligencia, de subdividirse en dos, pero que son genéticamente iguales. Ahora tenemos dos células iguales. Y estas dos se convierten en 4 y estas 4 en 8 y son genéticamente iguales. Pero esa inteligencia primordial, suprema, empieza a guiar en un espectáculo de inteligencia, de sofisticación y de magnanimidad. Empieza a transformar a ciertas células y empiezan a convertirse algunas en nuestros huesos, a pesar de que eran genéticamente iguales. Otras toman la forma y las actividades necesarias para crear músculos, otras para crear un páncreas con lo sofisticado que es, otras para crear el hígado, que es un laboratorio alquímico, otras para nuestros pulmones, otras nuestro corazón, otras para nuestro cerebro, que es un computador biológico también excelso. Y así sucesivamente se va creando toda esta prodigiosa obra de ingeniería genética que llamamos cuerpo humano. Bueno, toda esta cosa maravillosa que procesa hasta 3 cuatrillones de interacciones por segundo bioelectroquímicas, que es un número enorme. Claro. Esta obra prodigiosa de ingeniería genética, tú que eres ingeniero, se formó a partir de esa inteligencia primordial. Y esta teoría genética de ondas del lenguaje nos enseña a conectar con esa inteligencia que ya nos diseñó desde cero. Por lo tanto, no debería ser tan complicado pensar que allí está el potencial de reparar apenas una parte, porque un tumor es una parte, es una pequeña anomalía en una parte ínfima si lo comparamos con los billones y billones de células que están permanentemente engranadas y en armonía. O una disfunción o alguna anomalía o lo que sea, es fácil para esta inteligencia repararlo porque ya diseñó el cuerpo desde cero. Ahora, es cuestión de poder conectar eficazmente, por eso se llama coeficiencia, poder conectar desde la eficiencia con inteligencia para poner en marcha estos procesos de reparación. Así valiéndonos de esa inteligencia. Yo le digo a mi gente que luego tengo a cargo, ¿no? En el laboratorio, me toca tener, por ejemplo, expertos en mecatrónica, expertos en nanociencias, en biociencias, etcétera. Y se preocupan a veces por hacer una maquinaria muy grande y todo muy perfecto. Les digo, a ver, el reto sería que con una semillita crearas, desenvolvieras, o sea, toda la información está aquí. Ahí. Este es un simple pistache, pero no es un simple pistache. O sea, aquí adentro hay una biocomputadora tan hermosísima que con sonido, con luz, con todo,
va a empezar a desdoblar. Y trae aquí una impresora 3D, aquí trae un efecto cimático, trae longitudes de onda altísimas, sabe cuándo crear tronco, cuándo crear raíz, cuándo crear hojas, cuándo reproducirse y cuándo ya trascender y decir, ya este es mi ciclo, hasta aquí terminé. Entonces, eso es importantísimo. Y yo veo tanto ego en el ambiente científico porque pongo a mis mejores expertos y todos ellos están ahí debatiéndose, no, yo soy el mejor mecatrónico, yo soy el mejor ingeniero en comunicaciones, yo soy, por eso les digo, ya cállense con el yo soy, parece New Age, ya están hablando de más. Entonces, nosotros como seres humanos, si reconociéramos la bioingeniería y la biocomputadora que somos, desde un huevito fecundado por un esperma y en ese momento se detona todo, ahí se comprueba esta teoría pues, del lenguaje, esta teoría psiconeuroinmunológica, esta epigenética, esta onda del lenguaje que se va abriendo, hasta que encontramos a un bebé saliendo de la madre. A los 6, 7 meses ya empieza a hacer más borucas, al año ya anda caminando el chaval y a los 15 años ya se siente adulto. Entonces es impresionante esto. Entonces sí creo que la gente debería conocer este tipo de cursos donde tú has decodificado con la información de muchas personas. Al final de cuentas, nosotros vamos integrando toda la información y esto ayuda a que muchas personas que tienen ahora una enfermedad, un padecimiento, que les programaron algo crónico, simple y sencillamente decirles, estás desprogramado. Tú venías perfecto, tenías una epigenética perfecta, tenías un sistema psiconeuroinmunológico perfecto. El problema es que tanta información a tu alrededor, tanta gente programando, papá, mamá, hermanos, escuelita, pareja, tíos, familiares y demás. Y lo peor, y no estoy en contra de ellos, solamente digo que hay una responsabilidad muy fuerte en el sector médico porque he escuchado diagnósticos, inclusive en el caso de mi madre, era que muchos de estos señores, ya no voy a decir mucho la palabra tampoco, porque estos señores profesionales le decían, eso es incurable, señora, incurable, pero aparte fíjate, en las manos y la forma y el tono de voz, incurable, así como bla, bla, bla. Entonces mi madre entraba en un pánico, regresaba a casa llorando, la mujer más emprendedora del mundo que conocí y demás, y ella regresó y finalmente trascendió por tanta palabrería que le dijeron. Entonces, ¿qué tipo de enfermedades, qué tipo de cosas y quiénes pueden ser para ti gente que puede seguir y participar en estos protocolos? A ver, platícanos un poquito. Sí, pero déjame decirte que quedé fascinado con toda tu explicación. Fue una Sí, metáfora extraordinaria que quedé anonadado. De verdad que me gustó muchísimo. Y ajá, sí, un pistacho es biotecnología. Y una de las totalmente. fascinaciones de Peter Garyayev era precisamente que él como genetista no tenía ni la más mínima idea de cómo estas cosas sucedían. Y eso es algo que debería invitar a los profesionales, a los científicos, a tener un poco más de humildad. O sea, no sabes cómo de una célula surge algo tan prodigioso y tan complejo como un ser humano. No tienes ni idea. Tampoco tienes ni idea cómo surge una semilla y de esa semilla surge una planta con frutos y con su propio sistema de autoabastecimiento, porque además de una fruta salen muchas semillas que pueden generar muchos arbustos o muchos árboles o muchas plantas. O sea, es algo realmente inconmensurable, inabarcable en nuestra capacidad de apreciar el fenómeno que está detrás. Claro, le podemos llamar Dios, como sea. Yo no estoy hablando, simplemente estamos abarcándolo desde una perspectiva científica, ¿no? Y esa fascinación llevó a Garyayev a tratar de investigar esa inteligencia suprema, esa inteligencia primordial, porque al final es como una especie de Big Bang. O sea, que de algo tan microscópico surja algo tan grande
y tan complejo y tan alineado. ¡Wow! Es algo realmente muy, muy sorprendente. Ahora, con respecto a tu pregunta, no, cualquier persona que quiera o explorar sobre estos mecanismos, estos recursos que tiene el cuerpo y cómo ya iba a decir motivarlos, cómo estimularlos a voluntad, o una persona que esté pasando en este momento por un desafío de salud, sea cáncer, sea una enfermedad autoinmune, sea una enfermedad crónica, no importa el cuadro, o alguien que simplemente quiera hacer el curso para obtener su certificado y luego hacerse facilitador de la metodología. Todos son bienvenidos, no hay que tener ningún tipo de instrucción previa o alguna experiencia, tenemos hasta médicos y todo. Y a propósito de lo que tú estabas hablando, esta mañana estaba conversando con una doctora que tiene un carcinoma en este momento grave y estaba muy preocupada. Y ella me decía que bueno, que lo que había escuchado de mí le daba cierta esperanza, aunque ella como profesional de la salud me decía, aunque yo como profesional de la salud sé que es incurable. Y yo le decía, le replicaba, le decía, ajá, ¿tú conoces el mecanismo de apoptosis del cuerpo? Y entonces ella, sí, claro que lo conozco. Ajá. Y si tú sabes que eso potencialmente está en el cuerpo, ¿por qué tú dices que es incurable? Para las personas que no saben lo que es la apoptosis, es un potencial que tiene el organismo a partir de una respuesta inmunitaria en donde los linfocitos NK se acercan a donde está un tumor o a donde está algún tipo de invasor, inoculan unas sustancias químicas que son un tipo de proteínas, se llaman citoquinas, que pueden ser inflamatorias, etcétera, programan una muerte en esa célula tumoral, se ejecuta esa destrucción y el cuerpo luego puede fagocitar ese tejido degenerado, limpiando la zona y eliminando el tumor. Eso potencialmente está en el cuerpo. Si ese potencial está en el cuerpo, independientemente de que se ponga en marcha o no se ponga en marcha, pero solamente desde la premisa de que ese potencial está en el cuerpo, ya no se puede considerar incurable, porque el potencial está allí. Que no sepas ponerlo en marcha es otra cosa. Sí. De hecho, muchas células cancerígenas o cancerosas logran camuflarse para no ser detectadas por el sistema inmunitario, por estos patrulleros que andan por ahí siempre buscando qué invasor está. Pero hay formas que permiten al sistema inmunitario como incrementar esa labor y ser capaces de detectar lo que no habían visto antes. Pero es que adicionalmente muchas sanaciones espontáneas de cáncer, muchas remisiones espontáneas de cáncer que han sorprendido a los médicos, se han dado gracias a que por alguna extraña razón las mismas células cancerosas se hicieron sensibles a los linfocitos para ser detectados. Es decir, que hubo una mutación genética. O mejor dicho, epigenética. O sea, hubo una influencia epigenética que las hizo sensibles. Antes estaban escondidas y ahora se muestran ante el sistema inmune que aprovecha, las detecta y las destruye. Y así también han habido, igual que por medio de reajustes químicos, hay distintas explicaciones que podrían estar detrás de un fenómeno de una remisión espontánea del cáncer, como por ejemplo algunos de los casos que vimos. Hay explicaciones científicas que pueden documentar por qué hubo esa remisión espontánea de esa enfermedad. Ahora, si eso existe, y para eso está la psiconeuroinmunoendocrinología, precisamente para estudiar estos fenómenos, si eso existe como potencial, no puedes decir que es incurable. Claro. Otra cosa es, no sabemos cómo provocarlos, no sabemos cómo promover esa respuesta. Eso es distinto, pero no se puede decir es incurable, porque ahí estás también utilizando las ondas genéticas del lenguaje para una condena. Estás condenando, estás haciendo un mal sin querer, sin mala intención, estás haciendo un mal, porque inmediatamente estás impactando epigenéticamente en el ser de esa persona y la expresión de los genes a partir de ese convencimiento de que es incurable va a ser correlativa a esa predicción,
a esa sugestión o a esa premisa. Y así es Claro. mucho más difícil. Pero de que existe un potencial para que el cuerpo, por ejemplo, pueda remitir espontáneamente esta penosa enfermedad, existe. Ok, ok. Claro. Sí, sí, yo lo veo, por ejemplo, como en una orquesta sinfónica, ¿no? Están todos los músicos tocando, los músicos serían como nuestras células o en ocasiones ya como nuestros órganos. El director de orquesta es como nuestro cerebro, está midiendo los tiempos, movimientos, acordes y demás. Pero una vez observé en un concierto que uno de los de guitarras tenía, o no sé si desafinado o roto una cuerda. Entonces el director le señala y le dice, tú, silencio. O sea, silenció a ese músico en particular. Entonces el cuerpo hace casi lo mismo cuando enquista o tiene una célula cancerígena, le dice, tú, cállate tantito. Lo trata de retener. Y un cáncer se me figura como un músico rebelde que dice, de todas formas sigo tocando aunque esté desafinado. Pero en ese momento observé que el músico le quitó una cuerda a su guitarra, rápidamente traía una refacción, la volvió a poner y la afinó, casi hizo como una afinación rapidísima y entró, y entonces otra vez el director ya vio que ya estaba corregido como algo que entró a reparación y le dice, ok, entras tú también, pero ya con la cuerda nueva. Entonces, es impresionante que el cuerpo humano también pueda meter a los pits o a reparación, así como en la Fórmula 1 o algo así, a una célula y le diga, repárate o elimínate, autodestrúyete o bien repárate. Entonces, esa parte que normalmente, como decías, la ciencia le da una condenación, una condena, mejor dicho, a la persona de decir esto jamás, esto nunca, esto es para siempre, palabras que suenan y resuenan. Y yo he visto de los hospitales gente salir con unas lágrimas así, su sobrecito con el diagnóstico médico, temblando la señora, los hijos atrás devastados con el diagnóstico. En ese momento, ¿cómo me gustaría que hubiera terapeutas que hayan tomado tu curso y que dijeran, pase a la sala B, allá está el neonatólogo, tanatólogo, perdón, pero que acá te va a decir, plan B, ya, si de aquel lado tiraron la toalla, dijeron, ya no sabemos, ni queremos atenderlo, eres un gasto para la sociedad, pero pasa al plan B y te vamos a dar esta psicosanación, método verbal, etcétera, pues yo sí invito a la gente que vaya a tu curso. Ya nos dijiste, puede ser cualquier persona que sepa leer, escribir, que por mínimo tenga una noción de una idea general, no tiene que ser un mega especialista, alguien con doctorado ni nada de eso. Y lo que he observado ahora en los cursos que hemos dado es que están asistiendo muchos Sí, terapeutas, ¿eh? Tengo gente que antes daba yoga, reikis, que daban terapias alternativas, cristales y demás. Y ellos están ya mutando a esta nueva forma porque ellos ya vieron en sus propios casos la epigenética de una manera u otra, ya vieron esta teoría pues, de la genética de la onda del lenguaje, ya lo notaron y ellos o ellas están viendo cómo llevarlo a más gente. Entonces yo sí invito a nuestra audiencia, quien quiera participar en tus cursos, cómo te pueden contactar, en dónde encuentran a Tito Figueroa para que inicien este curso. Ya nos dijiste que vas a regalar el primer módulo introductorio para que la gente entienda y con eso se den una idea y después ya tendrías tus diplomados. A ver, cuéntanos un poquito. Sí, primero, bueno, mediante el enlace que vamos a compartir, eso les da una conexión directa con mi WhatsApp. Yo mismo les atiendo directamente. Perfecto. Pero, por ejemplo, si quieren ver un poquito más de información, tienen mi humilde canal de YouTube, que es mucho más nuevo, que es muy nuevo, es Tito Figueroa Oficial. Pero Tito-Figueroa-Oficial. Ahí tengo unos cuantos vídeos, tengo un par de vídeos contigo. Ajá. Que hemos hecho anteriormente. Eso es mi canal de YouTube, ahí pueden ir también.
Pero yo recomiendo directamente el contacto conmigo para, aparte de compartirles este curso gratuito, esta versión gratuita de algo que es mucho más grande, pues cualquier pregunta también, cualquier inquietud, yo estoy ahí siempre para interactuar. Okay. Y te iba a decir algo con respecto a eso que comentabas, porque además lo vinculamos con el ejemplo inicial que tú diste, cuando al bebé se hace daño y viene la mamá y le habla con amor, etcétera, ¿no? El impacto que eso puede tener. Cuando hablamos de esta enfermedad tumoral, para no mencionarla más, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Desde del sector convencional de la industria, vamos a llamarle así, la industria ya sabemos cuál, se habla de combatir a esa enfermedad. Vamos a combatir, vamos a luchar contra el C, vamos a combatir el C. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente. Esas células que mutaron, es lo que llaman oncogénesis, esas células que mutaron, no mutaron por ser malas. Ellas mutaron porque algo se desafinó en la sinfonía del cuerpo. Muchas veces, por ejemplo, por mala alimentación, vamos privando de oxígeno a algunas células. Y estas células, cuando ellas se dan cuenta que, vamos a hablar metafóricamente, se van a asfixiar, ellas son capaces, gracias a esa misma inteligencia primordial, son capaces de mutar para sobrevivir. Y ahí es donde hay el margen de error. Porque la forma como ellas intentan sobrevivir porque no les está llegando oxígeno es, bueno, ya que no me estás dando oxígeno, voy a mutar, voy a prescindir del oxígeno, ya no me des más, pero como me estás dando mucha glucosa, por ejemplo, ahora voy a utilizar grandes demandas de glucosa para fermentarla, convertirla en ácido láctico y a partir de ahí tomar mi sustrato energético y metabolizar mi energía. Es decir, una célula cancerosa, a diferencia de una célula sana, es que la célula sana utiliza cierta cantidad de glucosa, utiliza oxígeno y otros nutrientes para, a través de las mitocondrias, que son las centrales eléctricas de las células, producir energía, que es lo que llamamos adenosín trifosfato, ¿no? El ATP. Mientras más ATP, más vitalidad tenemos, mientras menos ATP, menos energía tenemos. Ok. Pero la célula cancerosa es la célula que se ha visto obligada a mutar porque bien sea por alimentación o por conflictos emocionales o por estrés oxidativo o por lo que sea, no estaban llegándole la cantidad de oxígeno necesario. Ella se ha visto obligada a mutar corriendo por su vida y esa transformación fue un poco sobredimensionada. Ya deja de utilizar el oxígeno, es decir, no usa oxígeno, sino que ahora requiere más cantidad de glucosa para fermentarla y convertirla en ácido láctico y poder sacar de allí su energía. Y esa desprogramación, ese error de programación, genera que ahora trate de multiplicarse de forma muy precipitada, muy rápida y sin morir. Y sin morir. Fue como un ataque de pánico, vamos a llamarlo así, que le dio a la célula y en medio de eso, pues su respuesta fue muy sobredimensionada. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el punto? El siguiente. Que la célula que ha mutado oncogénicamente, esa célula no es mala, no es enemigo. Fue una célula que por su propia inteligencia se vio obligada a mutar, pero no es nuestro enemigo. Por lo tanto, no debemos epigenéticamente generar una influencia bioquímica negativa en esa célula. Y aquí es donde viene el ejemplo de la madre que le da cariño al bebé. Reconcíliate con esa parte, reconcíliate con esas células, háblales con amor a esas células, acaricia la zona que tienes afectada, conéctate profundamente, empáticamente con la célula, entiende que la célula simplemente en un momento de defensa, en un momento de instinto de supervivencia, mutó porque se asustó, porque estaba sintiéndose asfixiada. Todo esto obviamente que es alegórico, es simbólico, pero tiene un fundamento. Entonces, reconcíliate con la célula, dile que la entiendes, dile que tú también hubieras hecho lo mismo en un momento de supervivencia, que la comprendes, que la amas, pero que necesitas que dé paso a nuevas células, que dé paso a ser reemplazada por células a partir de la apoptosis y a partir de la mitosis celular y que las células sanas reemplacen a las células afectadas y conéctate
a través de esas ondas del lenguaje, a Sí. través de esa longitud de onda, a través de esa frecuencia, con esa parte de ti que en este momento tiene una irregularidad, pero que bien puede restablecer su orden implícito. Y esa es una forma de conseguirlo. Claro, con la metodología profundizamos un poco más, tenemos los protocolos, paso 1, paso 2, paso 3, es mucho Sí, mejor, sí. pero quise compartirles a partir de tu propia idea un fundamento para que la persona tenga una inspiración y sepa que ese no es su enemigo, que al contrario, hay que reconciliarse con esa parte de su cuerpo, con esas células, con ese tejido y brindarle Claro. mucho amor, mucho Sí. amor. Sí, 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 no, me queda claro, una ocasión estábamos en un curso de neurolingüística, pero una de las señoras participantes traía un fuerte dolor de cabeza y le dijo al instructor, a la instructora, perdón, le dice, oiga, que se iba a retirar, que porque le dolía mucho la cabeza. Y le dice la instructora, pasa al frente. Y ya la señora la pasan al frente, ¿no? Y apenas podía caminar de tan fuerte, era una especie de migraña. Entonces, dijo la señora, la instructora, pasen 5 voluntarios alrededor de ella. Hicieron un círculo alrededor de ella y dijeron, acaricien su campo morfogenético, pero no la toquen, solo acaricienla. Y pasaban sus manos en silencio, lentamente, suavemente, y decía la instructora, ahora díganle lo mucho que la quieren. Ahora díganle cómo es que está bien. Díganle a sus células que está bien, que todo está en orden, que no hay prisa, no hay estrés, no hay miedo. Y la señora se le quitó el dolor de cabeza en ese instante, ¿no? Entonces, son testimonios muy sencillos, muy breves, muy elocuentes, pero creo que de ese tipo de situaciones donde volvemos otra vez a esa empatía, pues tenemos ese tipo de cosas. Y ya nada más para cerrar, quiero decirles que aquí está Pancho Raúl, está aquí y está ronroneando. Entonces, aquí está nada más que tiene la cabeza, aquí está. Saluda Pancho Raúl. Precioso. Y se pone a ronronear, entonces el ronroneo de los gatitos entra con la longitud de onda de la parte cardíaca de nosotros. Entonces, cuando te pones un gatito aquí, hay una simbiosis, Ellos escuchan nuestros latidos y nosotros sus ronroneos y entonces se autorrepara el corazón, los pulmones y todo lo demás. Muy bien, Tito. Pues ya para cerrar, tenemos próximo un taller en línea para todo nuestro público resonador y razonador. Va a ser ahora en octubre 28 y 29. Ahí voy a agregar aquí en la descripción el sitio web de doctorsaleta.com para que ya se vayan inscribiendo. Ahí viene el costo, las horas, el contenido más o menos temático. Se va a empezar a publicar ya, yo creo que a finales de esta semana, para que va a haber un cupo limitado, porque pues, también vamos a querer interactuar con las personas y creo que pues por ahí vamos a tener 2 días, sábado y domingo. Yo voy a hablar también temas de escuela para morir y desparasitación. Tú nos compartirás parte de estas metodologías que hoy vimos aquí y pues yo creo que la gente se irá con un buen taller. Así que aparte en sus lugares, tenemos, vuelvo a repetir, cupo limitado, se van a empezar a publicar a partir de este viernes y pues Tito, ¿algo más que quieras para el cierre? Bueno, me gustaría contribuirles con la siguiente premisa. Somos muchísimo más poderosos y pluripotenciales de lo que tan siquiera sospechamos, y ya no hablo ni siquiera a través del individuo promedio, no, de lo que tan siquiera sospechamos a nivel de la ciencia. Ni siquiera los científicos más avanzados, que han profundizado más en la naturaleza humana, todavía sospechan la excelsitud que nos compone. No nos comprende. Es tan grande la magnitud de lo que somos. Y cada uno de nosotros posee esa inteligencia, digamos, suprema en cada célula, en cada tejido que nos compone. Así que una asignatura pendiente de cada uno de nosotros no es solamente aprender a sanar a partir de nuestra propia voluntad, es lograr entrar en contacto con esta inteligencia a modo de que en nuestra vida signifique un antes y un después. Es un estado de trascendencia, es
es una proyección a un salto cuántico conciencial y que yo creo que todos debemos permitirnos, por lo menos, ensayar el conectar con esta inteligencia, coquetear con esta posibilidad. Debemos permitirnoslo, porque no podemos estar solamente viviendo hacia afuera, hacia la cotidianidad, el conseguir dinero. Eso, bueno, es necesario en este mundo. Yo mismo sé lo que es eso, lo he padecido en la cotidianidad, el estar abrumado por la cantidad de compromisos, se sabe, pero hay que mirar también hacia adentro, porque hay un vasto e inconmensurable universo dentro de nosotros, y en la medida en que conectemos con eso, todo se va mejorando y vamos escalando. Perfecto. Pues muy bien, Tito, muchas gracias. Gracias por tu mensaje, gracias por esta labor. De verdad te felicito y te animo a seguir. Ojalá en el mundo tengamos miles y millones de Titos Figueroas, así de inquietos, seres de amor, seres empáticos y tan humanos como todos, ¿no? Que también tengamos nuestro lado humano, también en ocasiones nos enojamos, también somos padres de familia, también andamos tras los cupones para poder tener aquí sustento, y a veces somos terapeutas, a veces somos maestros, a veces alumnos, a veces pacientes. Así que pues Tito, te felicito, te mando un fuerte abrazo, a ti y toda tu familia. Nos veríamos de todas formas algún otro live en estos días para que antes del evento de octubre 28 y 29 podamos invitar a nuestra audiencia. Así que Tito, muchas gracias y hasta la próxima.